El Ayuntamiento de Utrera tendrá que aplicar un plan de ajuste económico impuesto por el Ministerio de Hacienda, según ha explicado el delegado municipal del área, Juan Antonio Plata, quien responsabiliza directamente al anterior gobierno del PSOE el colapso económico actual. Como delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Utrera, comparezco esta mañana ante ustedes para informarles que el Gobierno socialista del señor Sánchez y la señora Montero obligan al Ayuntamiento de Utrera a someterse a un plan de pago a proveedores y, en consecuencia, también estamos obligados a presentar un plan de ajuste que condicionará el Gobierno de la ciudad y los servicios que se presten a los ciudadanos. Todo esto llega como consecuencia de la negligencia y la pésima gestión económica que precisamente el Gobierno socialista de José María Villalobos ha venido poniendo en práctica a lo largo de sus 8 años al frente de la alcaldía. Esto es la herencia que el pueblo de Utrera y el equipo de gobierno, Partido Popular Utrera Más, recibimos del PSOE, incapaces de sacar adelante la economía municipal y de acometer el pago de facturas a los proveedores en tiempo y forma, que es, entre otras cuestiones, por lo que hoy estamos aquí y que paso a explicarles a continuación. El incumplimiento de las reglas fiscales, que es una norma que el Gobierno central impone a las entidades locales para acometer el pago de las facturas, es la consecuencia directa que nos obliga a ese plan de pago a proveedores al incumplir la regla de gastos por el impago de facturas en fecha. Plata afirma que el impago de facturas, especialmente a la empresa de limpieza FCC, es consecuencia de una gestión irresponsable y opaca del anterior equipo de gobierno, que dejó al servicio sin contrato y sin fórmula legal del pago. En nuestro caso concreto, este incumplimiento está directamente relacionado a las facturas pendientes que la empresa que gestiona la recogida de basura y limpieza viaria, FCC. Es el Gobierno actual el que se encuentra con el problema de facturación que surge de la irresponsabilidad y la falta de gestión del PSOE, que deja el servicio sin contrato y que, además, no establece un sistema de pago para las facturas que hay que continuar abonando a FCC, porque continúa realizando el trabajo para que este ayuntamiento sin contrato vigente y a coste real, cuestión de la que el PSOE no se ocupa en los últimos años y que conlleva el impago de las facturas que se acumulan a no haberse establecido una forma que permite hacer frente a este gasto de manera legal. Estos eran los bolsillos de cristal del señor Villalobos, que decía que tendrían sus gobiernos y que hoy podemos decir con total seguridad que desgraciadamente son los más opacos, los menos transparentes de la historia y los que más nos van a costar superar. Y de aquellos polvos, estos lodos, de Villalobos a la ministra Montero, que llega para castigar a los que estamos intentando y estamos haciendo frente a todos estos desmanes y nos obliga a ese plan de pago a proveedores, y al plan de ajuste que le vamos a anunciar. El delegado ha defendido que el gobierno de Francisco Jiménez está poniendo solución al problema, con un acuerdo aprobado en pleno para abonar la deuda a FCC, mientras critica que el PSOE votó en contra del mismo acuerdo que resolvería la situación que, según dice, ellos mismos generaron. Es el gobierno de don Francisco Jiménez el que pone fin a esta situación, aprobando en el pleno del mes de abril un acuerdo que también ha sido aceptado ya por la empresa FCC, en el que se establece cómo, cuánto y de qué manera hay que abonar las facturas pendientes y las que se continúen generando para resolver la situación. Un acuerdo al que el PSOE de José María Villalobos, que es el que generó el problema, vota en contra, demostrando una vez más su irresponsabilidad y lo poco o nada que le importa la gestión municipal más allá del enfrentamiento permanente con el gobierno municipal. La empresa FCC no ha entregado la relación de nuevas facturas generadas tras el acuerdo hasta el pasado 6 de junio, un tiempo en el que la señora ministra Montero ha decidido castigarnos precisamente a los que estamos saneando las cuentas municipales. Además, Plata ha anunciado que se ha encargado una auditoría externa para conocer la situación financiera real del ayuntamiento, debido a la falta de presentación de cuentas generales entre 2018 y 2022. A lo largo de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, el Gobierno central suprimió la aplicación de las reglas fiscales principalmente por el COVID y después, a posteriori, por la guerra de Ucrania. Esto ha supuesto que el Gobierno del PSOE no tuvo que someterse a ninguna regla, a ninguna norma, y se dedicó a gobernar el Ayuntamiento de Utrera como le dio la gana.
sin orden ni concierto y con una política económica de la que hoy estamos pagando sus nefastas consecuencias. Hace tan solo una semana, nuestro alcalde, don Francisco Jiménez, anunció que este Gobierno se ha visto la necesidad de contratar a una auditoría externa sobre la adecuación y regularidad de los estados financieros, gestión presupuestaria y cumplimiento de la normativa durante los ejercicios 2018-2024, ante la imposibilidad de conocer cuál es la situación financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento tras el Gobierno del Partido Socialista. Un Gobierno socialista que fue incapaz siquiera de cumplir la ley con la ley y no presentó las cuentas generales ante el Tribunal de Cuentas durante 5 años, periodo del 2018 a 2022, durante 5 años consecutivos. Una situación que se mantiene hasta la actualidad, ya que las cuentas hay que presentarlas de manera secuencial y ha sido imposible presentarlas de 2023 y la de 2024, ya que es necesario que se presenten desde 2018 en adelante. Entre las medidas previstas se estudia solicitar un préstamo a través del Fondo de Financiación de Entidades Locales y aplicar un plan de ajuste que podría implicar subida de tasas y reducción de servicios. Una de las soluciones que el Ayuntamiento está planteándose con relación a este asunto es la petición de un préstamo que se realiza al Ministerio y que concede a través de fondos de financiación de entidades locales. El Ayuntamiento puede solicitarlo al tener un bajo nivel de endeudamiento, el 22%, cuando el máximo que establece la ley es del 110%. En cuanto al plan de ajuste que tenemos que presentar, las medidas son claras. Estamos obligados a aumentar los ingresos y reducir el gasto. Esto tendrá un coste para los ciudadanos en la prestación y los precios de algunos servicios, porque no es posible mantener un ayuntamiento que está prestando un volumen de servicios muy importante a la ciudadanía y que estos resulten sistemáticamente muy deficitarios, porque eso tiene sus consecuencias en el conjunto de las cuentas municipales y que ahora estamos obligados a aumentar los ingresos por imposición de la ministra Montero y porque el PSOE ha dejado las cuentas como las ha dejado. A mí me gustaría recordar que cuando el PSOE llegó a la alcaldía se encontró con un superávit real de 4 millones de euros. Esa fue la herencia que le dejó el actual alcalde, don Francisco Jiménez, al Gobierno socialista entrante. Más de 4 millones para emplear en gasto corriente. La herencia que ha dejado Villalobos es muy distinta. Todavía estamos buscando a ver en qué cajón están esos 18 millones de superávit que Villalobos le decía año tras año que tenía en sus cuentas. Mentiras y más mentiras, como estamos viendo, y la realidad es otra. Cuentas sin presentar, facturas sin pagar, un superávit que nunca existió y un Gobierno socialista que pudo gobernar mucho más cómodamente de lo que nosotros lo estamos haciendo, porque ni siquiera tuvo que hacer frente a las reglas fiscales durante los últimos 4 años cruciales para la economía del país. Y ahí sí que tuvo manga ancha por el Gobierno central. Aún así, el delegado insiste que la situación es complicada, pero no alarmante, y asegura que este será el año en el que empiecen a verse los resultados del trabajo de saneamiento económico iniciado por el actual Gobierno local. Como podéis ver y comprobar, justamente detrás mía aparece una tabla donde están apuntados los plazos y el tipo, los días que tardaba el Ayuntamiento en el periodo medio de pago a proveedores desde 2015 a 2025. Como podéis bien comprobar, empezamos en el año 2015, que es año en el que entra el Partido Socialista en su primer mandato de 2015 a 2019, teniendo una media anual aproximadamente a 56 días. El periodo medio de pago a proveedores establece en un máximo de 30 días, ampliable hasta un máximo de 60, que serían el plazo medio de pago a proveedores correcto o adecuado para que no existieran el pago de intereses de demora. Como podéis comprobar, en el primer mandato, paulatinamente, en los primeros años, estaban más o menos estables en torno a una media anual de un 47,27, en el año 2017 una media anual en torno a 30,98 y en el 2018 empezamos a incrementar la media anual, en el 2019 82,69 y no deja de incrementar paulatinamente hasta que llegan las elecciones en mayo de 2023, donde entra en el equipo de gobierno el actual
alcalde, don Francisco Jiménez. Como podéis comprobar, en el primer trimestre de 2024 conseguimos bajar el periodo medio de pago a proveedores por debajo de 60 días, que nos cuesta una auténtica barbaridad después del esfuerzo tan grande que tuvimos que hacer en el segundo semestre de 2023 para intentar hacer frente a todos los pagos que nos encontramos cuando llegamos a este ayuntamiento. Evidentemente, al tener el principal problema, como ya he comentado, lo que yo acabo de trasladar, los pagos a FCC no se han llevado a cabo hasta prácticamente el pleno del mes de abril, donde llegamos a un acuerdo con ellos y evidentemente ya han abonado las facturas anteriores que tenemos recogidas, la obligación recogida en la liquidación del año 2024, que ascendía en torno a 5 millones de euros, y están totalmente abonadas y tenemos ya las nuevas facturas, que es lo que nos va a permitir el pago de la deuda que tenemos, que es lo que nos va a hacer bajar considerablemente ese periodo medio de pago a proveedores en el primer trimestre de 2025, que asciende a 127,4 días.